Todos ustedes que ya por fin vamos a poder disfrutar todos de la casa, el anfiteatro, que bueno, va a ser uno de nuestros momentos más felices en los próximos meses, vamos, el mes que viene si los dioses lo permiten, y va a ser uno de los momentos más felices para nosotros porque estamos trabajando muchísimo porque ese recinto tan maravilloso se abra. Como decía Feli, yo no he venido a hablar de arqueología, no se me ocurriría porque fui arqueóloga hasta el año 2002. Desde el año 2002 que me especialicé en museografía y en difusión, pues realmente sería una falta de respeto a mis compañeros decir que soy arqueóloga, lo fui. Y mi intervención va a ser una intervención pues muy modesta, teniendo en cuenta además que tengo aquí a Luis Argüello, que me enseñó a saber lo importante que son los textos clásicos, con lo cual cuando le he visto entrar por la puerta me he puesto muy contenta, pero soy consciente del nivel. Entonces, lo mío es simplemente eso, pues un paseo, vamos a hacer un paseíto modesto, pero sí que lo hemos preparado con mucho cariño, pues para dar una vuelta un poco por lo que decía Félix, por la mentalidad de esas personas que habitaron en Mérida, que le dieron forma a Mérida, esas personas que como nosotros pues comían, bebían, se enamoraban, morían y que lo hacían prácticamente todo, pues eso, como ahora, teniendo la casa como referente. Cuando nosotros pensamos en los romanos, pensamos en esos edificios maravillosos que nos han cedido, en esas piezas magníficas que están en los museos, y luego el cine nos hace pensar en ellos pues como soldados, como gladiadores, como filósofos, pero casi nunca pensamos en ellos, porque si yo les digo que piensen en los egipcios, además de las pirámides, seguro que todos piensan en esa religión, ese misterio, esos dioses. Enseguida se nos viene a la cabeza lo misterioso, lo sagrado, ¿verdad? Además de los grandes edificios. Sin embargo, los romanos no solemos pensar así, no solemos pensar en los romanos con un sistema de creencias profundo, desarrollado, y no tienen nada que envidiarle a los egipcios. Los romanos tenían un mundo de creencias riquísimo, elaboradísimo, de supersticiones, de vínculos con el más allá, muy rico. Bueno, pues un poquito de todo eso, ya digo, desde una perspectiva muy modesta y simplemente para que pasemos un buen rato y sirva como antesala a lo que los arqueólogos de verdad contarán luego en las siguientes conferencias, pues empezamos. Y empezamos caminando por una calle cualquiera, esta no es cualquiera, en realidad es la vía Estavia en el cruce con la vía de la Abundancia de Pompeya. Las calles... en este caso traeré muchos ejemplos de estas ciudades porque como saben se pararon en el tiempo y nos ayudan a tener ejemplos pues muy evidentes de las cosas. Bueno, pues en estas calles bullía la vida, así nos lo reflejan los textos, ¿no? Hay multitud de textos que nos hablan de cómo la vida en las ciudades romanas, por supuesto en Roma, pero también en las grandes capitales del imperio, era un ir y venir de gente, de carros, de mercancías, de personas. Con respecto a ese bullicio, hay una ley. Hablaremos de lo divino, pero también de lo humano. Hay una ley que es la Lex Iulia Municipalis, que la establece Julio César en el año 45 antes de nuestra era, en la que se prohíbe transitar con carros a determinadas horas del día. En concreto, hasta las 2 de la tarde en invierno y hasta las 4 de la tarde en verano. Durante esas horas no podían transitar carros por las ciudades, a excepción de los carros que se encargaban de lo público, es decir, que si estaban construyendo un templo, los carros que llevaban material a esos templos sí podían transitar. Sin embargo, los carros de todos los negocios privados, como digo, no podían hacerlo a primeras horas de la mañana. Con esta ley, César intentó, bueno, pues un poco quitar el bullicio y el tráfico exagerado, pero lo que consiguió es que luego, por la noche, era muy difícil dormir en algunas zonas de la ciudad. Augusto, aquí tienen calles de Morería, las magníficas calles conservadas en el área arqueológica de Morería. Augusto extrapola esa Lex Iulia Municipalis, la extrapola a Hispania, a las ciudades más importantes de Hispania, en el año 15 antes de nuestra era. O sea que en las ciudades más importantes de Hispania sí que también pasaba esto, que hasta cierta hora no se podía transitar. Claro,
A partir de esa hora todo el mundo empezaba con sus carros para arriba, sus carros para abajo, sus negocios, y claro, tenemos que dice Juvenal, para dormir hace falta mucho dinero. Era muy difícil dormir en Roma, decía Juvenal, si vivías, claro, en el meollo, en donde estaban estas calles, como digo, atestadas de gente. Dice Marcial, el hombre que es pobre no halla medio en Roma de pensar y descansar. Tanto Juvenal como Marcial vivían en un modelo de casa que ahora veremos. Y claro, en esos modelos de casa, aparte de por las características de la casa, por todo este jaleo que estamos hablando de las calles, era difícil, pues gozar de cierta tranquilidad. Y dice Séneca, que Séneca tenía mucho dinero, pero también era dueño de casas de estas que estaban en el barullo, ¿no? Y alguna vez habitó en alguna de ellas y decía, y así me hallo rodeado de un griterío abigarrado, vivo encima de unas termas. Este texto es precioso, porque Séneca te empieza a contar el jaleo de los que se están peleando, los gritos de las que vienen a ver a los luchadores, los olores que proceden de abajo, de la zona de los baños, en fin. Es precioso. Bueno, pues un poco con estos tres ejemplos nos hacemos una idea de cómo sería ese bullir de gente que vivía en casas como esta. Nosotros no tenemos ejemplos en alzado de estas casas, pero sí que hay una tesis de Álvaro Corrales que recoge las evidencias, muchas evidencias, de estos tipos de viviendas conocidas generalmente como ínsula, aunque es verdad que en los textos clásicos se les dan muchos nombres dependiendo de la función específica de cada una de los apartados de estos bloques. Bueno, pues la tesis de Álvaro Corrales sí que recoge las evidencias, hace varias tipologías, incluso me parece que llega a 8 tipologías, es muy interesante todo digamos que la recopilación que hace de datos de cómo en nuestra ciudad también existirían todos los tipos de viviendas que habitualmente existían en el mundo romano. Esta es la casa del armazón de recuadros de madera en Herculano. Fíjense, Augusto estableció la altura máxima de estas viviendas en 6 pisos. Y Nerón en 4. Quiero decir que eran edificios con cierta altura. Nos los describen los textos clásicos como sitios insalubres, con poca ventilación, sin agua corriente. Ahí está la figura del aguador que sube. Hay muchos textos donde te cuentan la figura del aguador que sube, deja el agua, vuelve a bajar, que trae agua de las fuentes, agua que pagas por ella. Tenían poca ventilación, como digo, eran propensos a incendios, están hechos con materiales poco resistentes. Pero sin embargo los habitaban todo tipo de gente. ¿Cómo se podía habitar una ínsula de este tipo? Bueno, pues podías juntarte entre varios y comprarla y cada uno se quedaba con una planta. Podías alquilar una habitación para vivir, podías alquilar una planta para vivir, o las partes de abajo se utilizaban pues para negocios, para tabernas, para negocios pues de todo tipo, no sé, los carpinteros, por ejemplo, pues los bataneros. Hay un montón de negocios que estaban permitidos su venta dentro de la ciudad y que se desarrollaban abajo. Hay un personaje muy curioso, muy importante, pero que es curioso que también viviera en una casa de este tipo, que es Sila. Sila, hasta que procedía de una familia aristocrática, saben que fue muy importante en la historia del imperio, pero hasta que consiguió casarse con una mujer adinerada, gracias al atractivo que le caracterizaba, pues Sila vivió en una planta de este tipo. Es decir, que era, porque aunque fueras aristócrata, si no tenías dinero, es decir, no podías asumir. El padre lo dejó en la ruina cuando murió y entonces Sila estuvo viviendo sus primeros años de juventud en casas de este tipo. Este texto de Juvenal nos dice: considera desde qué altura se precipita un tiesto para romperte la cabeza. Lo frecuente que es el caso de que desciendan de las ventanas vasijas rajadas o rotas, cosa pesada que deja señal hasta en el empedrado. Eres en verdad un descuidado, un imprudente, si cuando te invitan a cenar acudes sin hacer testamento. O sea, hay que imaginarse lo que sería pasear por debajo de una de estas viviendas. Esto del agua que cae, el agua va, pues no es tan moderno, ya pasaba también en época romana, ¿no? Bueno,
Antes de pasar a un poco al concepto que nos ocupa, vamos a hablar un poquito del porqué de las palabras y del origen de las palabras. Nosotros a nuestras casas las llamamos así, casas, ¿no? Bueno, pues en Roma la casa era prácticamente lo mismo que el tugurio. Un tugurium o una casa eran esas construcciones tan pobres, tan pobres, tan pobres, hechas con unos materiales tan poco útiles para la finalidad que tenían, y eran tan pequeñas que se las considera que no son propias de la ciudad, que son más propias del campo. Un tugurium, una casa, era algo que se hacía en el campo, pues para que vivieran pastores, para que vivieran agricultores, pero gente con casi ningún recurso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué a nosotros dicen los expertos en este tema, en vez de llegarnos el término domus, por ejemplo, que es del que vamos a hablar nosotros, por qué en vez de llegar hasta nosotros el término domus se ha perpetuado el término casa? Bueno, pues porque cuando ya con todo el declive del imperio y ya en el medievo las ciudades empiezan a decaer en importancia y ese periodo oscuro, en las lenguas romances el vocablo casa se perpetúa porque es lo que en ese momento se empieza a utilizar más al estar en el entorno rural, y por eso nos ha llegado a nosotros la denominación de vivienda, no con la domus, sino con el término casa. Sin embargo, bueno, es verdad que luego se ha asociado peyorativamente tugurio a otras cosas, pero en un principio prácticamente son palabras que designan el mismo tipo de vivienda. Tienen ahí la casa del anfiteatro antes de que tuviera la cubierta. Claro, si dice Juvenal que para dormir en Roma hay que tener dinero, significa que, claro, hay que vivir alejado del centro, ¿no? O en ciertas zonas que gocen de espacio. En el caso de Augusta Emérita, y eso ya mis compañeros lo detallarán muchísimo mejor que yo, bueno, pues hay muchos ejemplos de viviendas que están al lado de la muralla, a un lado o al otro, o sea, dentro de la muralla o fuera de ella, pero sí en esas regiones que permiten, porque saben que las ciudades romanas se dividían en regiones y en manzanas después, bueno, pues que permiten esa expansión de terreno. La casa del anfiteatro, que como digo ya ellos les contarán, y que, claro, ¿qué ocurre? Las casas de Pompeya se quedaron paradas en el tiempo, las nuestras tienen la huella de la historia, las nuestras no son de... Claro, tú dices, ¿de qué época es una casa? Pues depende, porque es que si la casa estaba habitada 2 siglos, 3 siglos, luego vienen otras culturas que la aprovechan, es decir, lo bueno que tenemos nosotros y lo difícil que tienen nuestros arqueólogos es que tienen toda la historia escrita en el mismo terreno, ¿eh? Entonces, bueno, eso es un reto para ellos, pero sí es verdad que a la hora de tener nosotros evidencias de cosas, no es porque no existieran, es porque se han ido modificando con el paso del tiempo, ¿eh? Y la casa del Mitreo, que también contará mi compañera, la arqueóloga Ana Bejarano, que además bueno, pues avanzará las investigaciones producto de las excavaciones que se están realizando allí ahora mismo, vamos, en estos últimos años, y que yo les he puesto 3 circulitos porque, bueno, aunque la casa romana entendida como domus se origina un poco a partir de esa vivienda primitiva que se organizaba en torno al atrio. El atrio es un patio, su nombre deriva de la palabra ater, negro, ennegrecido, del humo que provocaba el hogar, porque en un principio esas casas tenían un patio alrededor del que sucedían cositas en las habitaciones, pero el patio era el centro de todo, ahí estaba el fuego, ahí se comía, en fin, en el tablinum, que luego hablaremos de él, cuando la casa era tan pequeña se comía en invierno y luego en verano en el patio, pero bueno, que ese atrio, ese primer circulito que tienen ahí arriba, es el que un poco define luego el desarrollo de esos otros patios. En fin, cuanto más dinero tengas, obviamente, pues más posibilidades tienes de ampliar y más necesidades tienes, ¿no? De ampliar tu vivienda. A medida que vamos pasando patios, vamos adentrándonos en lo más privado de la casa. Luego haremos alusión a este concepto de lo privado al interior, porque habrá personajes que nos hagan volver al tema. En lo humano,
porque hablaremos de lo humano y de lo divino. En lo humano las casas estaban protegidas y los habitantes de las casas estaban protegidas por distintas leyes. Yo he traído solamente algunas para que esto no resulte excesivamente pesado, y porque, aunque parezca mentira, comprender las leyes de los romanos conlleva un esfuerzo. Quiero decir, ese derecho que luego ha derivado en el derecho romano, pues es complejo. Bueno, en la ley de las 12 tablas, que es una ley muy muy antigua y que reglamentaba un poco toda la sociedad romana, se habla en la ley 8, en el capítulo 8, se habla de la reglamentación de los edificios, es decir, cómo deben ser y de qué distancias debe haber entre los mismos en relación a un vecino. Esto es el ámbitus. Ese ámbitus está establecido dependiendo de las épocas en unos 2 metros, pero vamos, esto no se respetaba. Esto no se respetaba en absoluto y era una de las cosas que más conflictos vecinales daba. ¿Para qué había un ámbitus? Un ámbitus existía para que no te metieras en la propiedad del vecino, pero también actuaba, por ejemplo, como cortafuegos. Es decir, si yo tengo un espacio entre 2 viviendas, estoy creando un espacio de seguridad. Habla también esa ley 8ª de las aguas pluviales, que si tus tejados están mal me pueden ocasionar daño, o si mi construcción está mal hecha y redunda, o si tú utilizas una maquinaria en tu vivienda que puede causarme daño a mí. ¿Cómo son las vías de acceso a las viviendas? ¿Qué reglamentación tienen? No puedo menoscabar la parte colindante, es decir, no te puedo quitar aquí un trozo para acceder yo a mi vivienda. El derecho a la servidumbre de paso de forma equitativa, es decir, estaba todo muy regulado. A pesar de eso, posteriormente hay más leyes. He traído la Lex Aquilia porque me pareció muy interesante. Esta ley trata el concepto de inmisio entre vecinos. Viene a ser, porque es complicado, pero viene a ser un poco cuando yo te causo daño a ti. Eso sería un poco la inmisio. Y para los romanos, la inmisio tenía que tener 2 circunstancias. Que yo no tenga derecho a hacerte daño y te lo haya hecho, porque a lo mejor tengo derecho a hacerte daño, y pongo un ejemplo muy claro. Yo tengo una casa y mi vecino tiene un árbol y su rama se mete en mi patio. Yo tengo derecho a causarle un perjuicio a mi vecino, le voy a cortar la rama. Pues eso era el concepto de inmisio, es decir, está justificado que yo te infrinja un daño y luego el daño tiene que ser suficiente. Es decir, no puede ser un daño que a ti no me puedes acusar de un daño si en realidad no se ha producido, ¿no? Y luego está el digesto, que es bastante posterior, y lo mismo, también trata de aspectos vecinales. Yo he traído el spatium legitimum, porque una vez más, muchos siglos después, en otra ley, se vuelve a hablar del espacio entre 2 casas y los conflictos entre vecinos por ese espacio, ¿no? Bueno, por tener ahí un poco una idea de que la ley, ya digo, y es un apunte simplemente, pero desarrollaba mucho cómo debían ser esos espacios. Bueno, estamos dentro de la casa del Mitreo, somos el portero, porque estamos desde dentro, estamos esperando para recibir a los que llegan, se sitúan, ¿verdad? Estaríamos, el atrio estaría detrás nuestra, estamos mirando la puerta de la entrada. Cicerón, que escribió mucho sobre la religión romana, sobre la privada, sobre la pública, tiene un texto muy bonito donde dice que qué es más importante para cualquier religión que la morada de un ciudadano, que el hogar de un ciudadano. Es decir, para nosotros es verdad que los hogares están muy desacralizados, pero para el romano cruzar esa puerta significaba pasar a otro espacio emocional, a otro espacio mental. Entonces la protegían de miles de maneras, o sea, ahora veremos algunas de ellas, porque podríamos estar aquí, tener una charla solo pensando cómo protegían ellos sus puertas, ¿no? El umbral de la puerta, tenemos ahí los umbrales de la casa del Mitreo, el esclavo no podía traspasarlo sin permiso, porque entonces se le azotaba, o sea, eso era un principio impuesto, y bueno, ese acceso estaba protegido por muchos dioses menores. Si había un dios para el umbral, un dios para las jambas, un dios para el dintel, cada cachito de la puerta tenía su dios. Y una cosa es quien protege la puerta y otra cosa es a quien consagro la puerta. Y la puerta está consagrada a Jano y Janus. De hecho, el concepto general, el vocablo general que alude a puerta es Janus. Claro, Jano es un dios, tiene
todos los dioses son magníficos, para eso lo son, ¿verdad? Pero Jano es que tiene bueno, un personaje genial. Jano es el dios de los principios, de los inicios, pero también, que a mí me gusta mucho, es el dios de los buenos finales. Para un romano era muy importante cómo terminaban las cosas, esa dignidad romana. Entonces, él protege los inicios, pero también protege los finales, los buenos finales. Es un dios que no tiene paralelo en la mitología griega, es un dios muy antiguo. Y está asociado, por ejemplo, se le atribuye la invención del dinero, la invención de la navegación, y como otros dioses que veremos luego, tiene su faceta en el mundo privado, pero también la tiene en el mundo público. Es decir, a Jano se le confía la puerta de la casa, pero a Jano también se le rinde culto en lo público. De hecho, cuando los romanos iban a la guerra, todos sabemos que, bueno, invocaban a Marte, los estandartes, las armas, se purificaban cuando volvían y tal, pero lo que es menos conocido quizás es que cuando los romanos iban a la guerra, a Jano se le invocaba para que les protegiera para ir y para volver. Y cuando Roma estaba en guerra, el templo de Jano tenía las puertas abiertas para que Jano pudiera rápidamente salir a protegerle si fuera necesario. Cuando Roma estaba en paz, las puertas de los templos, del templo de Jano, estaban cerradas. Bueno, pues este protegía, a este se le consagraba, perdón, el acceso de la casa. Y también a veces, en la parte de atrás de las casas, en los jardines, en los osquilas, que eran unos medallones que se colgaban de los jardines, bueno, pues también a veces se ponía la figura de Jano para que protegiera esa parte también final de la casa. Dice Ovidio en sus Factos: toda puerta posee dos frentes gemelas, a un lado y a otro de las cuales la una mira a la gente y la otra, en cambio, al lar. Y de igual modo que vuestro portero, sentado junto al umbral de la puerta principal, ve las salidas y las entradas, así yo, portero de la corte celestial, alcanzo a ver a un tiempo la parte de levante y la parte de poniente. Se está refiriendo a Jano, le está además nombrando custodio del universo. Bueno, aquí tenemos una casa, la casa de Octavio IV en Pompeya, bueno, pues prácticamente completa, ¿no? Claro, ¿qué pasaba en estas puertas? Pues miles de cosas. Verán, por ejemplo, cuando se suponía que la casa podía estar perjudicada por algún hechizo, pues lo más eficiente era una estrella marina muerta, rociada con sangre de zorro y clavada con un clavo de bronce en la puerta. Eso significaba que si había algún hechizo, pues se iba a quitar. ¿Que había eclipse de luna? Pues las mujeres salían con cacharros de bronce a la puerta de la casa y ahí se ponían a porrear los cacharros de bronce para que ninguna mujer despechada pudiera hechizar a los hombres que vivían dentro, ¿no? Sí. ¿Que hay un nacimiento? Colgaban una hoja de laurel. ¿Que hay una defunción? Una rama de ciprés, incluso, si te lo puedes permitir, una plantita con un ciprés o un abeto durante varios días. Los días que estaba expuesto en el atrio, el cadáver de la persona que había muerto se le honraba durante varios días en casa, y esos días la casa estaba impura, por lo tanto había que señalizarlo fuera. Cuando la novia se va a casar, unta los goznes de la puerta, en un principio, nos dicen los textos, con sangre de lobo, por el carácter que tiene el lobo de bueno, animal con unas propiedades de defensa mayores que otros. Después lo pasan a grasa de cerdo y terminan haciéndolo ya en época alto imperial con aceite, pero sí que las casadas untaban con aceite los goznes de la puerta. Cuando una mujer iba a parir dentro de una casa romana, en el momento del parto, 3 hombres la protegían paseando por el umbral de la casa, por la puerta de la casa, pegándole al umbral de la casa y luego barriéndolo. Con esto ellos pensaban que Silvano no iba a entrar a hacerle daño a la parturienta o al bebé que tuvieran. Y cuando iba a entrar en casa del marido la joven que acababa de casarse, pues no podía cruzar
pisando el umbral, la tenían que llevar en brazos para que no pisase el umbral. Esta costumbre de no pisar el umbral, que en el caso de Roma la asocian a la diosa Vesta, y luego hablaremos de ella, tiene su paralelo en muchas otras culturas. Fraser, que nos habló de muchísimas costumbres, nos dice que en la India, en África, en algunos pueblos de Rusia, la costumbre de no pisar el umbral procede de la costumbre de enterrar a algunos familiares en la puerta de la casa. En concreto, los niños que han nacido muertos o que mueren al nacer. Entonces, se les enterraba en la entrada de la casa y no pisaban el umbral porque pensaban que no pisándolo el espíritu del niño volvería al cuerpo de la madre y nacería de nuevo. Es decir, hay todo un simbolismo y ya dije, podríamos estar horas y horas y horas porque hay miles de ceremonias asociadas a la puerta. ¿Por qué nos detenemos en esto? Porque fíjense la importancia al acto tan sencillo y tan banal nuestro de abrir la puerta de la casa todos los días. Imaginen la de vueltas que le daban ellos. Es más, te tropezabas al salir de casa en el umbral, pues lo que tenías que hacer era meterte en casa de nuevo y no salir ya más en todo ese día. Era un augurio nefasto. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una casa. Normalmente en el interior de las casas las puertas no tenían por qué ser de madera, podían ser cortinas y no era necesario que fueran de madera. Sí que las de fuera se abrían para adentro, pero cuando alguien en una casa, un hombre en una casa, recibía unos honores grandísimos, las puertas de esa casa se abrían hacia afuera. Era uno de los símbolos de mayor dignidad que podía haber al exterior. Es decir, si las puertas de mi casa se abren hacia afuera, es porque mi marido es lo más. ¿Vale? Bueno, esto es un aplique de una puerta que salió aquí en Mérida. Yo les he traído la de Herculano, que es original, y bueno, pues un aplique. Es muy difícil que se conserve la madera por su circunstancia orgánica, pero sí que es verdad que afortunadamente en las excavaciones de Mérida se han recuperado muchísimos objetos relacionados pues con toda la estructura y con todos los adornos de estas puertas, ¿no? Yo solo he traído uno porque ya digo, no voy a hacer arqueología, simplemente es un paseo. Bueno, pues en ese paseo llegamos al vestíbulum. El vestíbulum que está consagrado a la diosa Vesta, de ahí su nombre. Y se le llama vestíbulum en honor a Vesta porque en un principio, cuando esas casas eran tan chiquititas que les he dicho que prácticamente nada más que tenían el atrio y unas habitaciones alrededor, la llama del hogar se ponía en esa parte, en ese corredor. Luego, cuando la casa se extiende, ya ocupa otro espacio, pero perdura en el nombre. Ahí tienen la casa del oso herido en Pompeya, bueno, pues con la palabra ave, saludando, y aquí tienen pues un perro que apareció en un mosaico de la asamblea, pues también quizá aludiendo a cosas como esta. Dice Petronio en el Satiricón: en la jamba había un cartel con esta inscripción: todo esclavo que salga fuera de esta puerta sin permiso del amo recibirá 100 azotes. En la misma entrada había un portero vestido con una túnica verde sujeta por un cinturón cereza que mondaba guisantes en una fuente de plata. Del dintel colgaba una jaula de oro desde la que una urraca pinta saludaba a los que entraban. Todos los que entraban podían ver a su izquierda y no lejos del cuarto del portero un enorme perrazo pintado en la pared. Encima, en letras capitales, había un letrero con este aviso: Cave Canem. Los textos clásicos nos dicen que en algunas de las habitaciones laterales, si no estaban alquiladas o se utilizaban para fines comerciales, residía, se acomodaba el portero. El portero, que en los textos más antiguos nos dicen que incluso estaba encadenado para no escaparse, pero que en realidad en época del imperial hay muchos textos que nos cuentan cómo ser portero de una casa era uno de los mayores honores que podía tener un esclavo, y se le reservaba a los más antiguos y a los que mejores servicios habían prestado. Y es verdad que solían estar acompañados pues a veces de un perro real. Hay un texto clásico, una frase en realidad muy bonita, a mí me encanta, que dice: saludamos con la memoria de otro. Claro, porque el dueño de la casa no tenía ni que saberse el nombre de todos los que llegaban, era ese portero el que te sabía quién eras y sabía si el dueño te quería recibir,
si te tenía que entretener para que te aburrieras y te marcharas, hasta qué parte de la casa podías entrar, ¿vale? Es decir, en esos atrios pues esperaban aquellos que iban a ser recibidos, o deambulaban aquellos que simplemente se asomaban al tablino y le decían que permite que el agua entre en lo humano, y la ventilación y el sol, a veces tenían unos tolditos, pero también permite que entren los seres del inframundo. Y estábamos hablando antes de la puerta y del umbral. Pues fíjense, por ejemplo, si una persona era dada por muerta, normalmente un hombre, pues ya no podía entrar por la puerta si volvía. Si a ti te ha pasado algo en la guerra, te han dado por muerto y vuelve. Bueno, pues por la puerta ya no puedes entrar, porque tú estás impuro. ¿Por dónde dicen los textos clásicos que había que entrar? Por el impluvium, por donde entran los seres del inframundo. Se tenían que descolgar por el impluvium y entrar, si querían volver a pisar su casa. ¿Vale? Bueno, aquí estamos en ese primer patio, ese atrio de la casa del Mitreo, que bueno, pues corresponde a esa primera parte, como decimos, donde se hacía la salutatio, donde a primera hora de la mañana el dueño de la casa pues se encargaba de recibir a su clientela, ¿no? Es decir, esta parte es un espacio muy público realmente, no corresponde a la parte privada de la casa. Bueno, y aquí les tenemos, ya empiezan a llegar los protagonistas de la vivienda vista por nosotros, son los dioses lares. Esto es un ejemplo del Museo Arqueológico de Nápoles. Fíjense las canteras de Borba o de Estremoz. Y está identificado con un lar, aunque algunos de los investigadores que lo trató dicen que pudiera ser la diosa Pomona. Yo estaba buscando a Pomona y a mí no me recuerda más a un lar o sea, coincido más con los que... Pero claro, yo no soy una especialista, simplemente preparaba una charla para estar un ratito con ustedes esta tarde. Sí que es verdad que los dioses lares, en un principio, dicen los investigadores, que se asocia a una única divinidad, a un dios de origen etrusco llamado Lar, acabado en H, del que hay inscripciones. Entonces, bueno, pudiera ser que las manifestaciones más antiguas de estas divinidades fueran solamente uno, y luego, sin embargo, se les asocia con dos, pues por los Dioscuros, los hijos de Júpiter, por los lares compitales. Saben que había unos lares públicos que protegían los cruces de camino, y además se le hacía una fiesta muy bonita, que eran las compitalias, se hacían unos altarcillos, se le ponían adornos y cositas en las esquinas. Bueno, pues ahí lo tenemos con una cornucopia aparecida en las inmediaciones de nuestra ciudad. Junto con los lares estaban los penates. Aquí tenemos a Eneas. Eneas, saben, ese héroe troyano tan importante que dio lugar a la Eneida, y aquí aparece una estatua de Bernini huyendo de Troya, de camino a la fundación de Roma, y lleva a los penates consigo, los dioses familiares. Los penates, claro, los penates, hay autores que dicen protegían el penus, la despensa. Otros dicen protegían la parte más interna de la casa, la parte más íntima de la casa. En cualquier caso, son dioses a los que se les rinde culto en las viviendas y son anicónicos, es decir, no tienen una forma, igual que los lares tienen una forma muy típica. Pues a lo mejor para mí los penates podían ser Mercurio y Venus. Pues ahora cojo yo y me pongo una estatuilla de Venus y de Mercurio en mi casa y son mis penates. Son los que protegen mi despensa, los que protegen la prosperidad de mi casa. Hay veces que están asociados a la cocina. Esto es un ejemplo de cocina en Estavia. Esta es marcamos ahí lo que sería la zona de la cocina en la casa del anfiteatro, que está muy bien conservada y que dentro de poco podrán ustedes ver una reconstrucción. Bueno, pues asociado a todo esto que tiene que ver con los alimentos y con la perduración del bienestar de la familia, estaban los penates. Y luego el genio. Aquí tenemos al genio. Bueno, lo del genio es difícil de explicar, porque es un concepto complicado para nosotros. O sea, el genio es un ser divino que está contigo desde que naces hasta que se muere, hasta que te mueres, que define tu personalidad, que define un poco cómo te va en la vida y por qué eres como eres. El genio es el que hace que seas como eres, y que cada persona tiene el suyo y que se personifica en el pater familias, en el padre de la familia, en el que organiza, que además es el sacerdote de todos los ritos domésticos de las viviendas romanas. El genio además se transmite de padre a hijo, y además el genio
presidía el lecho conyugal. Es decir, tú estabas por la noche con tu marido, pues el genio estaba allí, comprobando que todo iba como tenía que ir, ¿vale? Y dicen que, bueno, que toda la fuerza del genio pues se transmitía a través del semen. Por eso a veces se le interpreta como una serpiente. Luego veremos algunas imágenes de lares asociados a serpientes cuando la serpiente tiene barba. Si la serpiente no tiene barba, dicen que más bien está asociada a la diosa Juno, que protegía a las mujeres de la casa, ¿vale? Bueno, hay genios en todas partes, ya saben, el genio del Senado aquí en Mérida, es decir, genios todo tenía su genio, los lugares, las personas. En cualquier caso, el genio de la casa está identificado, como digo, con el padre de familia y se le rinde culto el día del cumpleaños del padre. Es uno de los días que se rinde culto al genio y se les da vino, claro, sobre todo, ¿no? La hija, curiosamente, si el padre no puede rendirle culto al genio un día, la hija puede ayudarle en esas labores. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, eso, pues los penates, el fuego, la serpiente, todos los elementos que formarían parte de esos altarcillos, en los que también estaría Vesta, la Vesta privada, que no la Vesta pública, porque pasa como con Jano, tiene un culto público muy establecido, las vestales, no vamos a entrar en ellas, pero bueno, aquí las tienen, ya saben, estaban en Roma y bueno, pues tenían unas características muy especiales, pero en la casa siempre se supone que más que la representación de Vesta como tal, que es una diosa que ya digo que tiene pocos ejemplos de este tipo, estaba la llama. Con esa llama del hogar se perpetúa no solo que el hogar, bueno, pues que el hogar tenga bienestar y esté bien, sino se perpetúa la estirpe. Es decir, la llama ayuda a que la estirpe se perpetúe. Ellos, por ejemplo, después de cada comida, o antes, perdón, de cada comida, le echaban a Vesta en el fuego un poquito de comida y según el crepitar del fuego, pues así era si la ofrenda había sido suficiente o no. Más asociado esta parte del culto en la vivienda, pues a las mujeres que a los hombres. Y Vesta está muy relacionada también con los penates, por eso de que la prosperidad ayude a que la vivienda funcione. Les he traído algunos ejemplillos perdón, que tenemos, a ver cómo se quita esto ahora, algunos ejemplillos de cómo eran esos altarcitos de las casas donde solían estar, se hacían las ofrendas de miel, de vino, de frutas, de huevos, de todas estas cosas, ¿no? Pueden ser muy simples como este que tenemos aquí, pueden ser más desarrollados. Esos dos sobre todo les he traído, les había puesto alguno más, pero los he quitado para que no les resulte pesado. Bueno, y tenemos el tablinum. En el tablinum hemos dicho antes que cuando la casa era muy pequeña estaba el atrio y que aparte de esas dependencias que pudieran circundarlo estaba el tablinum. El tablinum era la habitación del dueño de la casa y en un principio allí se hacía prácticamente todo, incluso estaba el lecho conyugal. Luego cuando la casa ya se empieza a extender, pues se sacan de ahí esas funciones, ¿no? Pero en ese tablinum es ese espacio donde el dueño de la casa recibe a sus clientes y donde están las imágenes de los mayores, de los antepasados, donde se guardan los documentos, incluso a veces, bueno, pues los altarcillos estos que estamos hablando, que estarían cerca, guardan las barbas que el dueño de la casa en su momento, las primeras barbas, entregó para convertirse en un adulto. Bueno, ejemplos del mosaico de la casa del Mitreo, de ese tablinum. Hay tablinums muy bonitos, pero el de nuestra casa del Mitreo es fantástico. Ya Ana entrará en más detalles seguramente con él. Es una reconstrucción ideal de cómo serían estos espacios donde el dueño de la casa, como digo, recibe cuantas más gente recibas, más importante eres, y luego muchas veces vas al foro con ellos detrás. Es decir, se medía a una persona por la cantidad de gente que le acompañaba. Con respecto a la puerta, porque la puerta está siempre, dicen los textos clásicos que si tú ibas por el foro y se te caía una llave, es que por mucho que aparentaras no tenías un duro, un sextercio, porque las llaves te las llevaba el esclavo que iba contigo o el portero las tenía en tu casa, pero estaba muy mal visto que tú llevaras tus propias llaves, ¿vale? Bueno, estos son ya los segundos patios, más privados.
Y esos segundos patios más privados ya daban lugar a una serie de estancias pues en las que hay multitud de funciones diferentes, pues desde comedores, bibliotecas, dormitorios, comedores de verano, comedores de invierno. Ahí ya el repertorio es tan rico como dinero tengas. Yo he traído un ejemplo de la casa del Efebo para que se fijen en el mosaico que tienen, porque fíjense, ese mosaico, muy similar, mucho más bonito el nuestro, aunque no sea de Pompeya, lo tenemos en la casa del anfiteatro. Es decir, los modelos decorativos de las casas romanas eran unos modelos bueno, pues muy comunes. Las casas estaban muy pintadas. Les he traído, bueno, pues ejemplos. Ahí tienen un ejemplo figurado de la casa basílica, pero era muy habitual que ellos tuvieran sus emblemas, sus cuadros pintados en la pared, adornando. Ejemplos de decoraciones con pájaros, con candelabros. Es decir, todo lo que rodea la decoración de la casa romana está muy estereotipado. Por ejemplo, tienen ahí el mosaico de los peces de la casa del anfiteatro también, que se va a poder ver fantásticamente dentro de nada. Y luego tienen, fíjense, en Israel, pues un ejemplo muy parecido: nosotros peces y ellos peces. En Francia, nosotros peces y ellos peces. Quiero decir, los modelos de pensamiento, pero también los modelos decorativos estaban muy extendidos y se compartían, ¿no? Este ya es el tercer patio, la parte más privada. Hay una habitación aquí, esta habitación de aquí, que tiene un amorcillo, no sé si la recuerdan cuando han visitado la casa del Mitreo. A mí siempre me recuerda, ya digo, yo no lo digo desde el punto de vista arqueológico, pero sí me recuerda cuando los textos clásicos hablan de que en las habitaciones de los dueños de la casa solía haber una antesala. En este caso, a veces era porque el dueño de la casa dormía en una habitación y la mujer en una contigua, y se juntaban cuando tenían que verse con el genio, pero no dormían juntos. O otras veces simplemente era porque en una habitación estaba el dueño de la casa y en otra estaba, en este caso, en el caso de las mujeres, por ejemplo, pues la ornatriz, que dice Ovidio: no salgas de tu habitación sin que tu ornatriz te haya peinado, te haya maquillado, que tu marido no te vea recién levantado. Entonces solían tener a veces, porque claro, el esclavo, ¿dónde dormía el esclavo? Donde le caía. Si cuidaba de los niños, con los niños. Si cuidaba de la puerta, cerca de la puerta. O sea, los esclavos domésticos no tenían unas habitaciones específicas para dormir ellos, o así lo reflejan los textos por lo menos. Entonces, bueno, pues una visión, como digo, de esos espacios ya más privados, donde solamente accederían las personas pues más íntimas de la familia. Y luego, bueno, no he querido entrar en tipologías porque eso sería otra conferencia y otro día y seguramente otra persona, pero sí les he traído un ejemplo de un triclinio de verano. La gente comía reclinada, había toda una norma en cómo comer, en esos no en el diario, porque en el diario a mediodía incluso muchos comían sentados y tal, pero por la noche y cuando las circunstancias lo requerían, pues comían tumbados, y bueno, con una distribución muy específica. Y fíjense que está el altarcillo ahí atrás, una vez más, para honrar a las divinidades de la casa. Y empezamos con una puerta y terminamos por otra. Esto es un posticum cualquiera, de cualquier casa de Roma, una puerta de esas secundarias que había en todas las viviendas, por las que se salía a callejones y por las que, como dice Horacio, di tú con cuántos quieres cenar, déjalo todo y da esquinazo por la puerta de atrás al cliente que espera en el atrio. ¿Vale? Y hemos terminado.